alegra muchísimo verles, aún los que no he podido saludar. Que Dios les bendiga, son muy bienvenidos siempre. Hechos capítulo 4, y quisiera leer una oración que surgió en un momento de dificultad. Una oración de la Iglesia Unida. Hechos capítulo 4, del versículo 23 en adelante. Dice allí la Biblia: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, otra vez estamos en tu presencia, muy agradecidos porque nos concedes el inmenso privilegio de alabarte, de cantar a ti, de celebrarte, de honrarte. Muchas gracias también porque encontramos en tu palabra que podemos ser confortados, que podamos ser fortalecidos, que podemos ser inspirados. Señor, necesitamos de ti. Una muestra de que necesitamos de ti es que hemos llegado a este lugar. Concédenos tu bendición. Concédenos, Señor, tu palabra penetrando en nuestra mente y corazón. Tú sabes la interioridad de cada persona que llega a este lugar. Conoces sus luchas, conoces sus temores, conoces, Señor, sus afanes, conoces sus caídas. Pedimos que a través de tu palabra nos hagas bien. Que tu Espíritu Santo obre mientras pensamos en tu palabra. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amado hermano, este libro de Hechos está repleto de la continuación de la obra del Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Y aunque se llama Hechos de los Apóstoles, como comúnmente aparece en las Biblias, muchos han dicho que realmente son hechos del Espíritu Santo, porque los hombres venimos a ser instrumentos, venimos a ser canales. La gloria, la obra, el poder es de Dios. Y cuando el hombre se endiosa y cuando el hombre se hace el protagonista de la obra de Dios, hay problema. Porque el protagonista de esta causa es Dios, es Jesucristo. Y entonces es Dios a través del Espíritu obrando en aquel mundo hostil, aquel mundo lleno de dificultades. Dios obrando, llevando adelante grandes victorias. Y entonces esta oración que acabamos de leer de la iglesia reunida, unánime, pidiendo, surge porque hubo un milagro de Dios que
trajo el celo, la contienda del mundo religioso de aquel momento, que estaban contra Jesús, que estaban contra el evangelio, y ellos amenazaron a los apóstoles, ellos amenazaron a la gente que es de Dios, los intimaron para hacerle daño y para tratar de que ellos no continuaran haciendo la obra de Dios. Ahora, dice la Biblia que ese milagro está narrado en Hechos capítulo 3. Creo que hace algún tiempo prediqué de ese pasaje, curación de un cojo de nacimiento que sentaban cada día a la puerta del templo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dice que sentaban a aquel hombre cada día a la puerta del templo para pedir limosnas. Esto era lo único que lamentable, ¿no? Que solamente aquel hombre fuera a esperar limosnas a la puerta del templo. Porque a los templos se va a buscar, a los templos que son de Dios se va a buscar otras cosas más importantes, se va buscando victoria, no permanecer en derrota. Amén. Así que es muy lamentable que solamente él esperara en aquel templo. Parece que aquel servicio se había formalizado tanto, aquel servicio estaba tan en crisis que allí no se podía esperar nada de Dios. Pero qué lindo que hay gente que aún en los lugares más fríos espiritualmente y más en crisis, allí puede entrar gente que todavía es usada por Dios. Allí puede entrar gente que todavía tiene algo de Dios y ha venido buscando de Dios y se ha hecho ellos mismos templo de Dios para ser usados. Y entonces la Biblia narra que aquel hombre estaba como cada día sentado a la puerta del templo y entraron Pedro y Juan. Pedro y Juan, dos siervos de Dios, dos gente que era usada por Dios. Y dice la Biblia que cuando entraron y vieron a aquel hombre, dice que Pedro con Juan, dice, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Fueron las palabras, entraron, estaba aquel hombre cada día y dice, míranos. ¿Qué podía esperar alguien que estaba pidiendo limosna? ¿Qué podía esperar? La moneda. Podía esperar, esta gente da alguna ofrenda. Qué decepción las primeras palabras de Pedro y Juan. No tengo plata ni oro. Él hubiera podido decir, continúa el camino. No tengo plata ni oro, continúa el camino, porque aquí yo estoy viendo si me cae algo de dinero. Pero él tenía algo mejor. Amén. Dios siempre tiene algo mejor. Amén. Cuando nosotros vamos al templo, nosotros a lo mejor estamos esperando algo especial, algo que en nuestra mente, en nuestro interior, es lo mejor. Pero Dios supera cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Dios supera siempre y nosotros tenemos que tener expectativas según Dios. Así que Él lo dice, míranos, entonces les estuvo atento, tremenda ofrenda, esperando recibir algo de ellos. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Qué dinero vale eso? Ese no es dinero que lo pague. Que un hombre de nacimiento tan limitado, ese día pudo caminar. Esa persona entró al servicio que se estaba dando, donde la gente estaba desmotivada, la gente a lo mejor estaba sin inspiración, la gente estaba sin el gozo de Dios, y ese hombre entró y revolucionó el servicio, porque dice la Biblia, ¿tú dices la Biblia? Mira cómo dice. Tampoco hablo en lengua, se me enredó la lengua. Hechos capítulo 3 dice, versículo 8, mira cómo dice. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Qué gozoso está ese hombre. Ese hombre había recibido más, mucho más, y la vida le había cambiado. Gloria a Dios por eso. Qué maravilla. Eso es algo que estremece los pueblos, estremece los barrios, estremece a las familias cuando Dios hace un milagro. Eso es algo tremendo. Y yo pienso que muchos se tuvieron que unir a aquel hombre y decir gloria a Dios, alabémosle, y muchos se emocionaron. Quizás a mucha gente le pudo brotar lágrimas de los ojos a ver la obra de Dios en este hombre. Ahora nosotros siempre quizás podemos pensar que frente a la obra milagrosa de Dios, todo el mundo va a encauzarse en el evangelio. Hay gente que cree que al Dios exhibir milagros, pues eso va a hacer que el mundo se convierta.
va a hacer que todo el mundo venga y se arrodille y se postre delante de Dios. Jesucristo estaba muy esclarecido y dice que Jesucristo en ocasiones le pidieron señales milagrosas y dice, señal no le va a ser dada a esta generación. Y él estuvo muy esclarecido de que no siempre que Dios exhibe sus milagros, sus maravillas, sus portentos, todo el mundo va a ser así, va a decir, óigame, queremos ese Dios. No, 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 de ninguna manera. Y no fue así en este momento. ¿Sabe qué pasó? Con los religiosos de aquella época, de aquel momento, judíos, aquellos judíos se pusieron muy, muy molestos. Aquellos judíos fueron a hacer daño a los que habían sido los instrumentos de Dios. Tengan eso presente, que cuando nosotros estamos viendo un avivamiento, el Señor está haciendo algo y damos testimonio, usted dice, bueno, todo el mundo tiene, porque es algo palpable, hay una evidencia. Mira lo que pasó, el que no caminaba ahora camina. Amén. Había una evidencia. Aquel hombre se había puesto a saltar en el templo. Era alguien, quizás no era como las grandes ciudades que conocemos. A lo mejor muchos en el barrio le conocían, era una persona conocida, conocían su historial, pero ahora también podían ver que había un milagro palpable. Y después del milagro, los apóstoles aprovecharon, porque siempre lo más importante es lo que el Señor quiere enseñarte, el mensaje que Dios quiere darte. Eso es más importante que esa exhibición de milagros. Porque el mensaje de salvación que te esclarece la mente, te toca el corazón, hace que tú busques a Dios. Hace que tú busques a Dios. Eso es muy importante. Entonces, el milagro fue el pretexto de los apóstoles, fue el pretexto del Espíritu Santo para que viniera gente quedara atenta y ellos le hablaran la palabra de Dios. Eso está a partir del capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice allí, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Así que ellos empezaron a dar un discurso, empezaron a hablar, donde el énfasis del mensaje era que Jesús había resucitado, el Señor se había levantado y que el Señor Jesús había aparecido para dar salvación, para rescatar al hombre y para que el hombre otra vez se sintonizara con el Dios del cielo. Ahora dice la Biblia en el capítulo 4 de aquí de Hechos, en el versículo 1, usted puede observar su Biblia, hablando ellos al pueblo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos querían callar. ¿Sabe que en nosotros, más allá de lo humano, un hijo de Dios con visión espiritual tiene que saber que el evangelio y las cosas de Dios tienen oposición espiritual maligna? Y aunque los instrumentos ahora eran de Satanás, los instrumentos de Satanás en este momento son estos religiosos, realmente es la obra espiritual maligna quien está llevando a cabo la oposición. Y entonces, siempre que el evangelio se predique y el evangelio se abre paso y el evangelio tiene resultados, aparecerá confrontación. Eso lo mismo es a nivel de iglesia, a nivel de colectivo, que a nivel individual. Si usted empieza a buscar de Dios, para que no se asuste, se lo digo de antemano, si usted empieza a buscar de Dios, usted se consagra a Dios, usted tiene aspiraciones de llenarse del Espíritu de Dios, que Dios se desborde en su casa, se desborde en su familia, se desborde en su matrimonio, se desborde en sus hijos. Usted se plantea eso, usted también debe esperar que va a aparecer confrontación, que habrá lucha, que habrá dificultad. Así había un pastor reunido con su equipo de liderazgo en la iglesia y habían tenido grandes victorias en la iglesia. Dios estaba manifestándose en la iglesia, gente estaba llegando a la iglesia, gente estaba convirtiéndose, cosas lindas estaban pasando. Y entonces todo el equipo de liderazgo del pastor le estaba manifestando que es bueno, y ellos dicen, esperamos mayores cosas, porque mira lo que el Señor ha venido haciendo. Y entonces él les dice, tengo una preocupación, le dice el pastor a ese equipo de líderes, tengo una preocupación que hasta ahora todo va de maravilla, todo va avanzado, no ha habido impedimentos. Y la preocupación es que si no ha llegado hasta ahora, eso no quiere decir que no vendrá. Probablemente en algún momento aparecerá la lucha espiritual, aparecerán las confrontaciones,
porque siempre que, repito, siempre que hay avances y nos planteamos que Dios se meta en el asunto, también habrá una confrontación espiritual. Y más allá de lo que humanamente estamos viendo, más allá de lo que de lo material, más allá de lo humano, nosotros tenemos que discernir la obra espiritual maligna. Si usted dice, voy a buscar a Dios, voy a dejarme usar por Dios, espero que el Señor actúe, usted también espere que aparezcan obstáculos. El Señor lo alertó, los apóstoles lo dijeron, los apóstoles lo vivieron, el Señor Jesús también. Así que esa es la realidad de los hijos de Dios. Apareció la lucha, y donde se está exaltando a Jesucristo que resucitó y se está enseñando la palabra de Dios, pues iba a haber ese tipo de problemas. Porque quien diga que el evangelio, donde se predica el evangelio auténtico, donde está la obra auténtica del Espíritu Santo, le diga a usted, no, esto es un asunto de Dios, aquí nadie puede oponerse ni puede aparecer dificultades, le ha engañado. Porque Jesús lo dijo, los apóstoles lo vivieron, ha sido a lo largo de toda la historia cristiana que donde este evangelio ha sido predicado y donde gente ha buscado de Dios, han aparecido luchas. Ahora lo positivo de esto es que frente a la lucha usted debe saber una cosa, porque mucha gente puede decir, bueno, si yo no soy cristiano, hay luchas, y si soy cristiano, hay luchas también. Sí, pero aguanta un momento, usted debe saber que no es lo mismo, porque si tú estás sin Dios, aparecerán las luchas y usted siempre espere derrota, crisis, usted espere fracaso. Pero si tú estás con Dios, si hay lucha, pero hay victoria. Gloria a Dios. Y lo que se espera, lo que se avisora, siempre será positivo porque estamos con Dios. Y Dios es el más grande. Amén. Entonces, aparecieron las luchas. Y esta gente echaron mano, dice la Biblia, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel. Dice, le pusieron en la cárcel, dice la Biblia aquí, versículo 3, hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Óigame, si Dios me concede un día predicar un mensaje así, que hay una conversión de 2,000 o 3,000 gente juntos. Adelante, adelante. Tremendo. Amén. Así que, dígame, ¿cómo tú enfrentas la lucha cuando tú experimentas dos milagrazos de eso? Primero, el cojo está sano. Segundo, una multitud completa que viene a los pies del Señor. Amén. Eso, bueno, no es lo mismo meterle mano al problema desarmado, sin testimonio, sin historial, que meterle mano al problema. No, pero ya yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Es diferente. Así que ellos le estaban metiendo mano al problema, a lo que venía, con experiencias con Dios. Dice la Biblia. Seguimos aquí, mira cómo dice. Hechos 4, versículo 5 en adelante. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. A cámara alta, todo el mundo ahí dice. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, dice. Porque hermano, no es lo mismo hablar en la fuerza tuya. O sea, las palabras humanas son flacas, son débiles. Pero las palabras que vienen favorecidas por el Espíritu Santo son poderosas. Tremendo gozarrón tuvo Pedro ahí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de los beneficios hechos a un hombre enfermo. Fíjense tú lo que hemos venido viendo. Beneficio. ¿Cómo alguien se opone a los beneficios? Porque el evangelio, óigame, no hay ninguna causa que haya tenido tantos opositores como la causa del evangelio. ¿Cuál es el problema que causa el evangelio? Que restaura la familia.
que restaura a las personas, Las cambia. que hace que la gente de negativa pase a positiva. Porque si usted no cree el evangelio, pero usted dice, bueno, yo no creo eso, pero yo me doy cuenta que la gente se arregla en el evangelio y dice, bueno, aunque no crea, dejémoslo porque hace bien. Pero no. Aparte que hace, porque además de eso, si usted cree que el evangelio es una tontería, como hay muchos que vociferan, ¿a qué tonto es el que nosotros le ponemos tanta atención? ¿A qué tonto nosotros invertimos tanto esfuerzo para atenderlo? El tonto, tú dices, es tonto, es loco, es bobo. Dejémoslo quieto porque no se puede aspirar a más nada con él. Pero cambia. ¿Verdad? Porque tú dices, si tú eres inteligente, tú dices, ¿para qué me voy a desgastar donde en algo no se puede? Entonces, si al final el evangelio es eso, pues no le hacemos caso, pues no vale la pena. Pero así se le hace caso y se invierte mucho en tratar de frenarlo. ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual. El conflicto es un conflicto cósmico de fuerzas espirituales a todos los niveles actuando. Y entonces dice aquí la Biblia, hoy se nos interroga acerca de los beneficios hechos a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, le metió la llaga en el dedo, a quien vosotros crucificasteis, dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los religiosos tuvieron temor porque 5,000 gente convertida, un milagro y un hombre que va a estar dando testimonio. Porque cuando nosotros nos encontramos con Dios auténticamente y el Señor hace algo en nuestra vida, no es que el pastor o un líder o alguien esté diciendo tiene que dar testimonio, sino que el que ha experimentado algo de Dios espontáneamente, ¿qué hace? Da testimonio. Da testimonio. Porque, óigame, se podía callar ese hombre. Se hablaba más que un cotorro ahora. De Cristo, del Evangelio, del milagro. Él tenía un testimonio inmenso. Cuando el Señor hace algo en nosotros y que nos sacude, nosotros hablamos del Evangelio. Pero esta gente tenía temor, estos sacerdotes, estos religiosos, de que había mucha gente que estaba siendo impactada. Entonces dice, bueno, ahora tenemos que tener cuidado porque ya no es dos personajes del vulgo y sin letra. Ya no son dos personajes semianalfabetos, sino que hay una multitud que ha creído lo que ellos han dicho y que han visto los resultados de esa predicación que ellos tienen. Entonces dice la Biblia, sigue Pedro predicándoles. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En una construcción, él le está poniendo una metáfora en su discurso, en su enseñanza. Él pone la obra de Dios cuando va avanzando, él se la pone como un edificio, donde hay fundamentos, donde hay piedras en la base para que se sostenga. Y él dice que la piedra principal de esta edificación es Jesucristo. Y dice, ustedes la desecharon, los edificadores, porque todo el mundo está edificando. ¿Cómo saben eso? Todo el mundo está edificando. Los filósofos están edificando, los maestros están edificando, los padres de familia están edificando, los políticos están edificando. Todo el mundo está llevando a cabo una edificación. Los sociólogos están edificando. Pero muchos de ellos son como estos. Desecharon la piedra principal del ángulo. Porque si nosotros vamos a construir una familia, decimos, no, Jesucristo no. Estamos construyendo un mundo mejor, como hay políticos que tienen ese discurso. Estamos construyendo un mundo mejor, pero dice, no, Jesucristo no. Estamos construyendo una mejor educación, pero dice, no, Jesucristo no. Entonces, ¿tú sabes cuál es el futuro de esa edificación? El fracaso. Que el primer viento que venga
la lance al piso. Por eso, como dijo un pastor hablando de la sociedad, dijo, por eso la sociedad ya no es una sociedad, sino una suciedad. Porque han desechado la principal piedra. Y él dice, el apóstol Pedro dice que Jesucristo es la principal. Entonces, si nosotros decimos, yo quiero construir mi familia, yo quiero construir la iglesia, yo quiero construir algo que tiene futuro, entonces dice Pedro, y le dice al mundo religioso, Jesucristo es dice aquí, literalmente, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y Pedro en otro lugar dice que es la principal piedra de la edificación. Entonces dice, y fíjense cómo él agrega, y en ningún, versículo 12, 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú dices, bueno, esto sí va a salvarme, esto sí va a darme futuro. Cualquier cosa que nosotros le echemos mano, no es salvador a no ser Jesucristo. ¿Qué es lo que tú buscas que te va a salvar? Que ahora sí vas a salir adelante. Dice, en ningún otro hay salvación. Y ese era el mensaje que Pedro le estaba dando a ellos, a aquella gente que estaban bravísimos. Y entonces dice la Biblia en el versículo 17, yendo un poquito más adelante, dice la Biblia, sin embargo, estaban hablando los religiosos, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dijeron ellos, están hablando los religiosos que están sin Cristo. ¿Están mirando? Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mucha gente está tratando de acallar a la iglesia. En este país también se está tratando de acallar que no se hable de Jesucristo. Eso no es nuevo, eso tiene historia. Dice la Biblia, versículo 18, ellos se reunieron y dijeron eso, vamos a tratar de que se callen, vamos a amenazarlo. Le voy a hacer un agregado aquí, algo interesante. La iglesia cristiana en este país se ha desacreditado muchísimo, lamentablemente. Hace años, decir soy cristiano, o soy pastor, o soy un líder espiritual, muchachos, usted le tiraban la alfombra. Se pase por aquí, porque eso era gente de respeto, gente íntegra, gente que merecía respeto. Hoy en día a veces yo digo, no sé si es mejor no decir nada que decir que soy un pastor, porque capaz que diga, mira, porque ahora el evangelio en la abundancia y en lo agradable, en lo positivo, el evangelio ha entrado en crisis. Y mucha gente que se llama cristiana en realidad no son cristianos. Ahora, ¿quién estaría dispuesto a ser cristiano con unos que son unos jerarcas socialmente, que tienen poder y que te amenazan? Dice, cállate la boca, ponte mudo, porque te vamos a pasar la cuenta. ¿Quién está dispuesto a ser cristiano así? ¿Tú sabes quién es el único que está dispuesto a ser cristiano? El que es auténtico. El que está en la iglesia embarajando y haciéndose pasar, dice, patica, ¿para qué te quieres? El que no tiene experiencia espiritual, el que no tiene la obra del Espíritu, el que no ha ido experimentando una obra poderosísima del Espíritu Santo, no se va a enfrentar a las amenazas. Por eso la iglesia cristiana en tiempos de persecución se ha purificado. Y la iglesia en tiempos de persecución es la iglesia. Y en tiempos de persecución, la iglesia exhibe el poder de Dios, porque como es auténtica, se llena de verdad de lo de Dios y exhibe lo de Dios. Pero donde no hay autenticidad, pues no puede exhibirse esa maravilla que es Dios. Entonces no te preocupes ahora mismo que aparecen tiempos difíciles para la iglesia, porque probablemente eso puede ser el instrumento de Dios para que la iglesia sea la iglesia.
la de Dios, la auténtica de la obra del Espíritu. Dice la Biblia, versículo 18, cerraste, dice, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. ¿Qué dice Pedro? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Mucha gente, incluso en países donde vengo yo, por ejemplo, allá dicen, no, que la Biblia nos enseña que hay que obedecer al gobierno. Sí, pero hay que obedecer al gobierno, ¿tú sabes hasta dónde? Hasta donde implica mi fidelidad y mi compromiso con Dios. Yo debo ser el mejor ciudadano y la persona que más respeta al gobierno hasta donde llega a la frontera de que eso implica mi fidelidad a Dios. Y entonces dice Pedro, bueno, ustedes son una autoridad, ustedes son tres, pero ustedes mismos díganme, ¿a quién debemos obedecer? ¿A la máxima autoridad que es Dios? ¿O a ustedes que son una autoridad intermedia ahí? ¿Qué decimos nosotros? Dios es la máxima autoridad. Nos dice la Biblia, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso digo, ¿quién puede dejar de decir cuando tiene una verdadera experiencia espiritual? Amado hermano, usted no va a poder dejar de decir lo que ha visto y oído. Cuando me convertí dijeron, este se volvió loco, se arrebató. Porque yo estaba tan fervoroso y estaba experimentando tanto algo de Dios que nadie me dijo que había que predicar. Nadie me dijo que había que compartir el evangelio. Nace. Exacto, y no es que nos estimulemos, ¿verdad? No es que nos estimulemos y no que nos animemos a la gente a compartir el evangelio, pero esas obras poderosas hacen que nosotros hagamos esa manifestación evangelística. Entonces dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Por eso dije que a qué le cogieron miedo los principales sacerdotes y los fariseos. 5,000 gente convertida. Óigame, eso no aparece todos los días. 5,000 gente vociferando, óigame, Dios es grande, es poderoso, hace maravillas. Entonces dice, vamos a amenazarlo, pero no vamos a hacerle más nada, porque hay más de 5,000 que están respaldando a esta gente. ¿Qué ejército más lindo? Entonces dice la Biblia que los apóstoles, Pedro y Juan, salieron de allí a no esconderse. Cuando usted lo amenazan de muerte, usted lo amenaza y lo intimidan, hay algunos sucesos en la Biblia que ahora mismo, si usted me dice, Orlando, usted se enfrentaría a eso. Yo honestamente, en mi fuerza humana, lo que le voy a decir es, no. Usted se enfrentaría a la muerte, a la guillotina ahora mismo, por causa de Jesucristo. Bueno, en mí, quiero decirle, no tengo fuerza. Pero ¿qué aprendo en la Biblia? Que llegado el momento, si usted es un auténtico hijo de Dios, el Señor le da la fuerza y lo capacita. Por eso yo no estoy preocupado. Ay, yo en mí no tengo. Yo no estoy preocupado por eso, porque yo soy de Dios de verdad. Amén. Y si llegan momentos difíciles, yo digo, Dios me capacita. Amén. Pero también es bueno que nosotros no digamos como Pedro, como el Señor le estaba diciendo, Pedro, me vas a negar. Y dice, no, en ninguna manera. ¿Usted se acuerda de qué? Ajá, decía que no. No, yo sí, es verdad, que me como el mundo. Soy un león, dice. Y el Señor le dice, antes que cante el gallo, eso es bueno que tú sepas que tú, en tus posibilidades, en tus fuerzas, en tus recursos, no vas a ningún lugar. Pero tú dices, pero si llega el momento, y estamos pensando en el extremo, pero llegan otras dificultades, y las que debemos saber que el Señor te capacita para que usted sea fiel. Si usted quiere que ser fiel, el Señor le capacita con lo que usted no puede hacer. Entonces ellos no salieron corriendo, vamos a escondernos. O vamos a aquellos que vamos a ir a donde están los que no creen en ti. O vamos a ir
a los que están, a las otras autoridades que están por encima de los sacerdotes y de los fariseos. Vamos corriendo, vamos a hablar con ellos para que no nos sigan amenazando. Vamos a ir a hablar con ellos para que no nos sigan intimidando. Vamos a ir a convencerles. ¿Fue eso lo que hicieron? Ustedes leyeron la Biblia ahorita conmigo. Mira cómo dice el versículo 23, ¿para dónde? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice, y puestos en libertad, después de la amenaza, vinieron a los suyos. ¿Qué quiere decir eso? A la iglesia. A la iglesia. Hemos estado aprendiendo en otros momentos que la iglesia es una familia espiritual unida por lazos espirituales poderosos. Entonces, eso es lo que dice Dios en la Biblia. Eso no quiere decir que todo el que dice con su boca es cristiano es familia. No, no. Es el que auténticamente lo es familia. Es lo que dice la Biblia. A los suyos. Esos son gente con la que nosotros empezamos a identificarnos. Entonces dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces yo quiero decirte, hemos aprendido que experimentamos luchas. En esta mañana, ustedes tienen luchas. Yo tengo luchas. Hay problemas en este mundo. ¿Sí o no? Hay problemas. Ahora, es bueno, es saludable salir y compartir nuestra carga, nuestra lucha, nuestros temores, las amenazas del diablo, las amenazas de las circunstancias, compartirla con la gente nuestra. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Tú estás compartiendo tu carga con algún cristiano. Solo no se puede ser cristiano. El cristianismo tiene que ver con colectividad, tiene que ver con relaciones, la principal con Dios y la demás unos con otros. Por eso yo después del culto digo, que compartan un poquito, conozcan, no me conozcan a mí solamente, conózcanse también entre ustedes. Es bueno. Y es bueno durante la semana que no llegue la circunstancia que te amenaza, que te estresa, que te quita el sueño, que te desanima. Y ese día, dice, ese día voy a compartir. No, no, no. La iglesia tenía la palabra, en el original es koinonía. Quiere decir comunión. Tenían koinonía, tenían comunión unos con otros. Ellos fueron y compartieron. Allí, tú sabes que esos son ejercicios espirituales. Leer la Biblia es un ejercicio espiritual. Orar es un ejercicio espiritual. El ayuno es un ejercicio espiritual. La relación entre los creyentes son ejercicios espirituales. Y entonces usted dice, usted tiene un problema. Y sale para donde hay una persona que cree en Dios como usted y que es de los auténticos y usted hace como hicieron ellos. Que dice la Biblia que les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y se vaciaron. Mira lo que tengo dentro, lo que nos dijeron, todo lo que esto ha producido en mí. Y se lo lanzaron allá a los creyentes. Hay veces que uno hace eso. Y hay un misterio, hay un secreto en eso. Hay veces que hay alguien que comparte con usted o usted comparte con una persona su carga. Y entonces después dice, oye, gracias, gracias. La persona que escuchó dice, ¿qué dice? A veces ni lo dejaron ponerlo en el cartón, ni lo dejaron hablar, porque era tanta la carga que tenía que era bla, 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 bla. Y después dice, gracias. Y esa persona va liberada. ¿Cuánto hemos experimentado eso? Yo lo he experimentado. Liberado. Porque yo compartí mi lucha, mi situación. Hay un secreto espiritual ahí. No te quedes callado, no te quedes sin compartir con un hermano en la fe tu lucha, tu situación. Compártela. Dile. Los apóstoles lo hicieron. Compartieron la lucha espiritual. Ahora, por supuesto, fíjate que dice la Biblia, compartió con los suyos. Dice la expresión, y puestos en libertad vinieron a los suyos, porque eran gente que estaban en sintonía. En Jarana, en un campamento cristiano de jóvenes, decían, porque usted sabe que la Biblia le llama carnal al que no es creyente, al que no es convertido. Entonces dice, ellos en Jarana decían, cuando no era cristiano, dicen, no, es un pernil. Es un carnal. No voy a compartirlo con el pernil. Porque tú sabes qué pasa, que
el que está en sintonía con Dios, el que está en sintonía con las cosas del Espíritu, con las cosas del Señor, te va a guiar a más de Dios. Y te va a llevar a soluciones espirituales, positivas, buenas. Si tú compartes con alguien que no es cristiano, que es pernil, te puede separar de Dios, te puede desanimar, puede traer palabras que no sean buenas. Pues tú compartes con alguien que ha tenido experiencias con Dios, que está en consonancia con el cielo, se ha mantenido bebiendo de la fuente de agua de vida, esa persona te puede hacer mucho bien. Como esos creyentes a los que los Pedro y Juan fueron, le hicieron bien a ellos. ¿Sabe qué hicieron? Le vamos a caer la pedra a los fariseos. ¿Le dijeron eso? Los vamos a amenazar a ellos también. Vamos a hacer una turba y le vamos a caer a palo. No, no, no. ¿Qué hizo esa gente espiritual? Mira cómo dice la Biblia. Versículo 24. Cerraste. Y ellos habiendo oído lo que ellos compartieron, su carga, su lucha, ¿qué hicieron? Alzaron la voz unánime y dieron un grito de rabia y de ira. No está leyendo la Biblia. ¿Qué dice? Sí, pero mira exactamente. ¿Qué dice? Versículo 24. 3:24. 4:24. Unánimes alzaron la voz a Dios. Alzaron la voz unánime a Dios. Invocaron a Dios. Oraron. Echaron mano de un recurso espiritual. Qué bueno es orar. Qué bueno es hablar con Dios. Qué bueno es ir a la presencia de Dios y llorar. Y decirle todos mis asuntos. Y poner aquello que me inquieta en el altar de Dios. Los creyentes que habían allí que escucharon, les llevaron a meterse con Dios. A ponerse en el altar de Dios. Nosotros tenemos que contagiarnos y que eso contagie a unos y a otros. Que hemos visto tanto el movimiento de Dios que nos animamos unos a otros. Y unos con otros clamamos a Dios por nuestras situaciones. Por nuestras luchas. A mí me hace mucho bien saber que hay gente que ora por mí. Y si yo sé que lo hace de verdad, yo tomo una fuerza muy grande. Porque yo sé lo que significa la oración. Y qué lindo que hubiese una iglesia aquí que comparte sus situaciones y se sostienen en oración unos a otros. ¿Sabes que las cosas no serían igual? Dice la Biblia, mira cómo dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Lo primero que ellos dijeron, la manera en que invocaron a Dios. Hay gente que está preocupada. ¿Cómo le vamos a decir a Dios cuando oremos? No te preocupes por eso tanto. Como hay gente enfatizando, hay que decirle así. Bueno, la Biblia aquí no dice eso. Aquí le dijeron Dios, aquí le dijeron soberano, aquí le dijeron Señor. Y si uno revisa la Biblia, le llamaron creador, le llamaron padre. Dios sabe qué es con él, si tú eres su hijo. Y tú usas el vocabulario que la Escritura te da, que es muy amplio, para invocar su nombre. Y lo primero que ellos dijeron al elevar esa oración es soberano Señor. ¿Qué cosa es soberanía? Hace lo que le da la gana. Eso es en versión popular, lo que le da la gana. Soberano. Él hace como quiere. Y cuando quiere. Soberano Señor, le dijeron. Y el Señor es el Kyrios, el jefe, el dueño. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste. Entonces, si Dios es el que hizo, y yo en mi oración, porque mire, hay muchas oraciones que no van a ninguna parte, pues son oraciones que no creen que ese Dios es el soberano del cielo y la tierra. Si tú oras, si tú no, y tú dices, no, esto que estamos aquí perdiendo el tiempo, pues no lo pierdas más. Pero si tú dices, esto es una inversión porque estoy comunicándome donde los fariseos, los sacerdotes
Y los judíos, frente a esa vasta creación de Dios, ¿tú sabes qué cosa es? Bueno, las partículas de la arena del mar son más grandes que ellos. Frente a esa vasta creación de Dios. Y ellos dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, si tú oras a un Dios así, ¿cómo tú te sientes? Si caminabas así, ahora mira, sale, mira. Sí. Hinchado. Claro. Espérate que yo oré al que es soberano del cielo y la tierra. Da seguridad. Yo me comuniqué con ese grande. Yo me comuniqué con ese que se movilizó el cielo y la tierra creándolos. Todas esas situaciones que nosotros tenemos como individuos, como familia, todo eso es grande. Eso es muy chiquito frente a ese Dios al que nosotros podemos orar. Entonces dice la Biblia que ellos reconocieron que ya Dios había dicho que vendrían luchas sobre los creyentes. Y ellos en la oración recordaron esos. Si alguien dice, yo quiero aprender a orar. Bueno, la manera para aprender a orar. Bueno, primero que orar es, ¿qué cosa? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Y mira que nosotros hablamos. ¿Verdad? Entonces aquí hay tremenda gente con potencial de orar. Porque hablamos muchísimo. Entonces, si nosotros ponemos esa en acción, en vez de en esta dirección, la ponemos para arriba, poderosas las oraciones. Ahora, ¿cómo podemos mejorar todo ese clima de oración? La Biblia es el manual. Usted lee la Biblia y usted aprende cómo se van a encaminar esas oraciones de una mejor manera. Cómo una mejor manera vamos a expresarnos. Cómo esas oraciones, qué Dios ha dicho ya de esas oraciones. Y entonces ellos oraron con la palabra de Dios en la boca. Dice la Biblia en el versículo 25 que ellos dijeron que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué salmo es ese? Ese es el Salmo 2. Que la Biblia decía que se iban a amotinar la gente. Las multitudes se iban a reunir para luchar contra el pueblo de Dios, contra su ungido. ¿Cuándo empezó esa lucha que proféticamente habló el Salmo 2? Con Jesucristo. De manera especial con Jesucristo. Y después con los creyentes. Se amotinan, los pueblos piensan cosas vanas. Ahora mismo los pueblos se están uniendo contra la palabra de Dios, contra la iglesia, contra el cristianismo. Y como aquellos creyentes del pasado, nosotros debiéramos en el presente saber que se amotina la gente hoy también pensando contra cosas vanas, sí, contra el pueblo de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tomar temor? ¿No vamos a usar los recursos de Dios? Dice la Biblia, versículo 27, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Fueron muchos, dice, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que ya eso se sabía. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahora mismo, si nosotros tenemos una situación en lo personal, nosotros hemos hablado de eso con Dios. Ellos salieron de allí con la carga en el corazón, compartieron con otros creyentes y oraron. Si tú dices, yo tengo una carga, yo tengo una lucha, no me deja dormir. La pregunta es, ¿tú le dijiste al Señor eso? Estos lo hicieron. Yo quiero hacerlo. Vamos a hacerlo juntos. Mira, Señor, mi situación. A lo mejor no hay gente, son circunstancias que son una amenaza para ti, son una amenaza para mí. Mira sus amenazas, dicen ellos. Ahora mira, añade otro punto, mira cómo sigue diciendo. Y concede a tus siervos que con todo no hablen tu palabra. Otro punto aquí. Esta oración no dijo, desbarátales la vida a los sacerdotes y a los fariseos. Aplástalos, que llueva fuego del cielo y queden hecho talco. No. La oración de ellos estuvo dirigida
sobre ellos. Concede a tus siervos. Tú sabes que una de las mejores cosas de la oración es que la oración pueda trabajar con nosotros. Nosotros siempre queremos que la oración esté proyectada hacia afuera. Pero qué bueno si nosotros proyectáramos también nuestra oración hacia adentro. Porque hay veces que nosotros solo vemos que las circunstancias tienen que cambiar. Y nosotros decimos, eso, Señor, cambia las circunstancias. Yo oro así, yo no creo que está mal, pero creo que debemos aprender de esta oración porque probablemente Dios quiere que no solamente cambien nuestras circunstancias, a veces Dios quiere que cambie ¿quién? Tú y yo. Ellos dijeron, bueno, a lo mejor los fariseos, los sacerdotes, los religiosos, esas autoridades impías van a estar allí, pero conceda a tu siervo. Que si esa gente está allí, ¿tú sabes qué cosa es de nuevo? Concede a tu siervo de nuevo. Valentía. Va a seguir predicando. De nuevo es valentía. Frente a las amenazas, yo continúe exaltando a Cristo, diciendo que Él resucitó y que es el único Salvador. Bueno, nos conviene a nosotros hacer oraciones que nos transforman a nosotros. Porque hay veces que Dios usa las circunstancias y las situaciones difíciles como metodológicamente para que usted y yo seamos personas mejores, seamos cristianos mejores, seamos gente de más fe, de más santidad. Y entonces tú solamente quieres deshacerte de las circunstancias. Que me suelte, que cambie el panorama, que todo esté mejor. Y Dios dice, no, sí, eso te lo puse allí para limarte. Y entonces, ¿cuándo saldremos de allí? Porque hay veces que el propósito de Dios no es quitar a la gente ni las circunstancias, es que usted y yo nos agigantemos con Dios. Porque si Dios concede esa oración, como sucedió, Dios concedió a los apóstoles de nuevo valentía. ¿Cuántos saben eso? ¿Te lean? Lea la Biblia. ¿Están leyendo la Biblia? Todos los días hay que leerla. Dice, la Biblia habla de todas las luchas que enfrentaron los siervos de Dios, los misioneros, los pastores, los apóstoles. Las circunstancias siguieron hostiles. El único de los apóstoles que murió de muerte natural, ¿tú sabes cuál fue? Juan. Pero ellos tuvieron de nuevo. Bueno, a mí me encantaría que las circunstancias cambien. Humanamente esa es mi perspectiva. Pero yo no sé si Dios tiene ese plan. Como había un pastor que estaba enfermo de una enfermedad de muerte. Y entonces, eso fue allá en Cuba, la obra que pertenecíamos. Y entonces, ese pastor se enfermó con era una enfermedad que se le van pegando los huesos hasta que queda que no se puede, pierde toda agilidad y capacidad de movimiento. Y entonces, fue una hermana que era usada por Dios estremecedoramente, orando por gente, y Dios obraba sanidad sobre la gente. Y ella llegó y le dijo al pastor, pastor, ¿usted cree que Dios puede sanarle? Y él respondió, mira esta pregunta, esta respuesta que estaba en sintonía con la palabra de Dios. Él le dijo, yo creo que Dios puede sanar. Lo que no sé es si Él quiere hacerlo conmigo ahora. Porque hay veces que nosotros queremos que el panorama cambie, pero Dios es el soberano. Tú no eres soberano. Dios es el soberano y ellos lo dijeron. Entonces, la hermana dijo, le voy a terminar el testimonio, ¿no? Dice, él le dijo, vamos a orar, pastor. Y hizo una oración sencillita. Señor, te pido que tú sanas a este siervo tuyo. Y entonces le preguntó, pastor, ¿usted sintió algo? Dice, no. Dice, vamos a orar de nuevo. Y casi repitió la oración idéntica. Y le dijo, pastor, ¿usted sintió algo? Dice, no. Dice, vamos a orar de nuevo. Y oró la tercera vez. Y dice que el pastor sintió que se le estremeció todo el cuerpo, todas las coyunturas. Y ese hombre se levantó y le dieron el alta de aquel hospital y estuvo predicando hasta que murió de anciano. Dios lo hizo. Yo lo conozco yo, ese hombre.
Pero lo que te quiero decir es, a veces Dios quiere tus circunstancias sean removidas. Y yo quisiera que eso fuera para ti y para mí. Pero lo que el Señor nos dice es que a lo mejor Él tiene plan con alguno de nuestra personalidad, de nuestra actitud. Yo batallo con cosas que digo, soy yo el que tiene que fortalecerse frente a esas circunstancias. ¿Y cómo me voy a fortalecer si me las quitan? Entonces Dios nos tiene ahí metidos. Es una realidad que a veces nosotros pedimos, ay Señor, porque ¿quién no le gusta ser lleno del Espíritu? Pero ser lleno del Espíritu tiene que pasar por la consagración y la santidad. Señor. Ese es el camino hacia ser lleno del Espíritu. Y entonces cuando tú dices, ay Señor, que ser lleno del Espíritu, y entonces Dios dice, bueno, ¿cuál es la metodología? Voy a meterte en una circunstancia. La prueba. Y entonces tú dices, no, que me quiten las circunstancias. No, porque esa es la metodología divina algunas veces. No estoy diciendo que siempre. O sea, yo quiero paciencia. Y te ponen tremendo pesado al lado. Un vecino pesado, una familia pesada. Para probar. O sea, quítame el pesado. Probarlo. No sea pesado, está ahí para ti. Sí, para probar. Mejor es, adelántame Señor, que la paciencia llega rápido a decir. Entonces dice la Biblia, terminando lo que el Señor quiere decirnos en esta hora. Mira este versículo 21, lo leo una vez más. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu sierva con todo de no hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Porque siempre es bueno. No, que yo soy el sanador. No, no, no. Mientras tú estás haciendo esas maravillas y esos milagros, mediante Jesús. Porque Jesús tiene que ser exaltado. Aunque tú y yo quedemos en el anonimato. Cuando hubieron orado. Porque esta oración fue una oración que estaba en el perfil adecuado. Cuando hay oraciones que están en la manera adecuada, en el corazón, en todo lo que tiene que ver, el clima, en sintonía con la palabra, con todo lo que hay resultados. Y dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. A veces necesitamos sacudimientos, ¿no? Algunas veces son sacudimientos como este, que fue un sacudimiento físico, un temblor de tierra. Pero a veces necesitamos otros sacudimientos que tienen que ver con nuestra situación interna, con nuestra personalidad, con nuestras situaciones. Necesitamos sacudir, que el Señor nos sacuda, nos estremezca. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjese, porque otras partes en la Biblia, cuando estudiamos la Escritura, a veces hay lugares donde unos fueron convertidos y otros fueron llenos del Espíritu. Porque convertido es recepcionar al Espíritu, pero no todo quiere decir que todo el que es hijo de Dios está lleno del Espíritu. Y entonces, pero aquí, la situación espiritual en la iglesia y la experiencia se había masificado tanto entre los creyentes, que ¿cuántos dice la Biblia que fueron llenos? Todos. Todos. Qué lindo una iglesia, porque mira, con uno solito, ya ese por donde pasa, eso es un temblor de tierra. Uno lleno del Espíritu. Pero si hay una iglesia que toda, unánime, le acontece lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién cogió valor para predicar la palabra? Dice la expresión final de este pasaje. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Todos. Y hablaban todos con denuedo. ¿Tú has tenido temor a hablar la palabra de Dios? No, porque aquí se van a burlar de mí, porque aquí me van a acomplejar, porque aquí es muy hostil. La manera es orando y capacitándonos Dios. Y el Señor quita los temores y podemos hablar y ser un terremoto espiritualmente. Lo he dicho y te lo repito hoy. Ser lleno del Espíritu no es que tú tengas más del Espíritu, es que el Espíritu tenga más de ti. Porque cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo es una persona que viene a morar en tu vida. Y dice la Biblia aquí en el Evangelio de Juan que Dios nos da el Espíritu por medida. Pero, ¿qué pasa entonces que no somos llenos del Espíritu? Que usted no ha entregado cosas al Espíritu de Dios. Hay áreas que nos resistimos a que el Espíritu las maneje, las domine, mande sobre ellas.
esta iglesia fue llena del Espíritu. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra que nos hace mucho bien. Que ahora cuando tú, no te creas que aquí es cuando Dios trabaja nada más. Cuando tú te vas, el Espíritu sigue trabajando sobre nuestra mente, inquietándonos. Sigue haciendo que como el buey, que ¿qué hace con la comida? Va rumiándola. Entonces vamos a rumiar la palabra de Dios. ¿Quién quiere ponerse en pie? Allí mismo donde está, vamos a hacer una oración juntos. El que quiere que oremos juntos y dice, yo necesito esa oración. Yo necesito que el Señor obre. Yo necesito que haya oraciones poderosas en mi vida. Yo necesito ser usado para la gloria de Dios. Yo también tengo amenazas, puede decir alguien en esta hora. Yo también tengo amenazas que me debilitan, que me hacen tener decaimiento. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos de nuevo hoy. Y el Señor quiere que nosotros nos levantemos. Y que le digamos, si Él quiere cambiar las circunstancias, pero también le digamos, si quiere cámbiame a mí. Dios quiere cambiarnos para agigantarnos con Él. Señor, qué bueno es estar en este lugar. Qué bueno es estar contigo. Cuánto bien tú nos haces a través de las alabanzas. Cuánto bien tú nos haces a través de tu palabra. Cuánto ánimo, cuánta renovación tú produces en nuestra alma. Cuánto esclarecimiento. Señor, en esta iglesia necesitamos de ti. Quisiéramos que tú exhibieras milagros como en el pasado. Que tu palabra sea vociferada como lo hicieron los apóstoles. Y que hayan temblores espirituales producidos por la llenura de tu Espíritu. Señor, tú conoces lo más íntimo de cada persona que se ha puesto en pie, sus luchas, las tristezas con las que llegó. Sé propicio, asiste en esta hora a alguien. Asiste a alguien en este servicio y que pueda salir fortalecido, que pueda salir inspirado. Señor, vólcanos a la oración. Llévanos a ponernos sobre nuestras rodillas. Que como iglesia hagamos lazos para compartir nuestras cargas y elevarnos en oración. Sana algún enfermo. Reprende la obra satánica de las tinieblas. Que no prospere contra tus hijos. Que tus hijos encuentren fuerza, encuentren libertad, encuentren puertas abiertas. Agigántate en esta iglesia, en esta mañana, con lo que tú nos has comunicado, con lo que tú nos has dicho. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y que esperamos de ti cosas mayores. En el nombre de Jesús, el que resucitó de los muertos. Amén.